Bienvenidos a un nuevo video en Aula RX. Hoy vamos a empezar un tema muy importante en la práctica clínica para todos nosotros como tecnólogos o técnicos en las imágenes diagnósticas. Entonces, empezamos. Antes de identificar fracturas o identificar una radiografía de pelvis, debemos comprender qué estamos observando. La pelvis es una estructura ósea compleja que conecta la columna vertebral con los miembros inferiores. Desde el punto de vista biomecánico, funciona como un verdadero puente de transmisión de cargas, permitiendo que el peso del tronco se distribuya hacia las extremidades inferiores. Además de esta función mecánica, la pelvis protege estructuras vitales como la vejiga urinaria, el recto y los órganos reproductores. En radiología, la pelvis tiene una enorme importancia porque muchas lesiones traumáticas pueden comprometer este anillo óseo, poner en riesgo la vida del paciente debido a hemorragias masivas, y por eso cada vez que observamos una radiografía de pelvis debemos pensar en ella como un sistema integrado y no como un hueso aislado. Ahora vamos a identificar los componentes básicos de la pelvis. La pelvis está formada por 4 huesos principales: 2 huesos coxales, uno derecho y uno izquierdo, además del sacro en el centro y el coxis. Los huesos coxales constituyen las paredes laterales y anteriores de la pelvis, mientras que el sacro forma la pared posterior. Es importante recordar que cualquier alteración en uno de estos elementos puede afectar la estabilidad de todo el anillo pélvico. Desde el punto de vista radiográfico, estas estructuras deben visualizarse de manera simétrica en una proyección antero-posterior correctamente realizada. Cada hueso coxal parece una sola pieza ósea en el adulto, pero en realidad se forma por la fusión de 3 huesos independientes durante el desarrollo. Estos huesos son el ilion, el isquion y el pubis. La zona donde convergen es el acetábulo, una estructura fundamental porque recibe la cabeza femoral para formar la articulación de la cadera. Comprender esta unión es esencial para interpretar fracturas acetabulares y lesiones traumáticas complejas. Empecemos hablando del ilion. El ilion constituye la porción más grande y superior del hueso coxal. En una vista de la cara externa, identificamos la estructura más reconocible, la cual es la cresta ilíaca, fácilmente palpable en el paciente y visible en cualquier radiografía de pelvis. Anteriormente, la espina ilíaca antero-superior y la espina ilíaca antero-inferior. Entre estas dos espinas o estructuras encontramos la escotadura innominal. Importantes referencias anatómicas utilizadas tanto en anatomía clínica como en posicionamiento radiológico. En esa zona y en dirección medial encontramos el borde del acetábulo e inmediatamente debajo de él encontramos el acetábulo o superficie semilunar. En trauma, las alas ilíacas pueden sufrir fracturas de alta energía, por lo que siempre debemos inspeccionarlas cuidadosamente. Cuando vamos a la parte posterior del ilion,
encontramos también dos prominicias importantes: las espinas ilíaca póstero superior y la espina ilíaca póstero inferior. Y dentro de ellas encontramos la escotadura denominada también. Continuando un recorrido hacia inferior, encontramos en esta vista lateral de la cara externa la escotadura isquiática mayor o la escotadura ciática mayor, la que llega hasta un punto denominado espina isquiática o espina ciática, que inmediatamente se continúa con una escotadura que también es un poco menor que la nombrada anteriormente y recibe el nombre de escotadura ciática o isquiática menor, que se proyecta hasta la tuberosidad isquiática. Cuando observamos el hueso coxal desde una vista medial, se observa muy fácilmente que está dividida por una cresta que va en dirección oblicua, la cual es la línea arqueada, que hace referencia a la línea innominada señalada aquí con el puntero. A medida que esta línea va llegando hacia inferior o hacia el hueso púbico, ya cambia de nombre y pasa a llamarse la cresta pectínica. Ahora bien, encima de la línea arqueada se observa la fosa ilíaca interna, donde se inserta el músculo ilíaco. Es muy claro observar la superficie articular con el sacro, que tiene una forma de C al revés. Y por debajo de la línea arqueada está una importante estructura para resaltar, el cual es el agujero obturador. En la porción anterior de la pelvis encontramos el pubis. Aquí podemos describir el borde inferior de la pelvis, el cual tiene su origen desde el ángulo púbico, que tiene su primer segmento llamado cuerpo del pubis, hasta llegar a la sínfisis púbica. Ambos pubis están inmediatamente unidos por una articulación llamada sínfisis púbica. Hacia inferior encontramos la rama inferior del pubis, que termina en la tuberosidad isquiática. Radiológicamente, esta articulación debe observarse centrada y con una separación uniforme. En los traumatismos pélvicos, el ensanchamiento de la sínfisis púbica puede indicar lesiones graves del anillo pélvico, conocidas como pelvis en libro abierto. Por esta razón, la sínfisis púbica es una de las primeras estructuras que evaluamos. Por su parte, el isquion constituye la porción posterior inferior del hueso coxal, que va desde la tuberosidad isquiática hasta la espina ilíaca póstero inferior. Una de sus estructuras más importantes es la tuberosidad isquiática, conocida popularmente como el hueso sobre el cual nos sentamos. También encontramos la espina isquiática, que sirve como referencia anatómica para múltiples estructuras musculares y ligamentarias. Probablemente estamos observando en la imagen la estructura más importante de toda la pelvis, desde el punto de vista radiológico, el acetauro.
El acetábulo es una cavidad articular profunda donde encaja la cabeza femoral y su función principal es transmitir la carga desde el tronco hacia el fémur. Las fracturas acetabulares suelen producirse por traumatismos de alta energía y pueden comprometer de una forma grave la función de la articulación coxofemoral. Por ello, el acetábulo debe evaluarse cuidadosamente. Debajo del acetábulo observamos el agujero obturador. Aunque parece simplemente un espacio vacío, tiene una gran importancia radiológica. En una pelvis normal, estos dos agujeros deben ser simétricos. Cuando existe rotación del paciente durante una adquisición de la radiografía, esta simetría se pierde. Por ello, los agujeros obturadores constituyen uno de los principales indicadores de calidad en la proyección AP o anteroposterior de una pelvis. En la parte posterior de la pelvis encontramos el sacro y el coxis. El sacro se forma por la fusión de 5 vértebras sacras y constituye la pieza central del anillo pélvico. Las fracturas sacras pueden ser difíciles de detectar en radiografías simples, por lo que requieren una evaluación cuidadosa y con preparación especial en la mayoría de los casos. Las articulaciones sacroiliacas conectan el sacro con el ilio. Biomecánicamente son fundamentales porque distribuyen las fuerzas entre la columna vertebral y los miembros inferiores. En una radiografía AP normal deben observarse relativamente simétricas. La asimetría, el ensanchamiento o la esclerosis pueden indicar patologías traumáticas o inflamatorias. Ahora vamos a integrar toda la anatomía observándola directamente en una radiografía. Aquí podemos identificar de manera muy clara las crestas ilíacas. En el centro observamos el sacro y las articulaciones sacroiliacas, los acetábulos, los agujeros obturadores, las ramas púbicas, la sínfisis púbica y las ramas y cuerpo del isquio. Ahora observemos una de las fracturas más frecuentes en trauma pélvico, la interrupción de la continuidad cortical de las ramas púbicas indica una fractura. Sin embargo, nunca debemos quedarnos ahí. Recuerden una regla básica. Cuando existe una lesión en el anillo pélvico, debemos buscar una segunda lesión asociada. Las fracturas acetabulares representan lesiones de alta complejidad. Aquí en la imagen observamos una alteración de la continuidad del acetábulo, la estructura que soporta directamente la cabeza femoral. Estas lesiones pueden recurrir tomografía computarizada para evaluar con precisión las columnas acetabulares y planificar el tratamiento posterior. Para finalizar, quiero que adopten una mentalidad abierta y observen detenidamente esta imagen. No busquen únicamente fracturas, busquen asimetrías, alteraciones corticales, desplazamientos y cambios en la alineación anatómica.
Detengan el video unos segundos e intenten identificar la estructura que está comprometida. La anatomía no es un tema aislado. Es el lenguaje que nos permite interpretar correctamente las imágenes diagnósticas. Cuanto mejor conozcan la anatomía de la pelvis y de cualquier estructura del cuerpo humano, más será fácil reconocer fracturas, luxaciones, entre otras patologías. Si este contenido te ayudó, suscríbete a Aula RX y acompáñame en la próxima clase. Hasta la próxima. Chao, chao.